un saludo de nuestro rector, el maestro Efraín Calderón Amaya, también de nuestro vicerrector, aquí presente. Quiere decir unas palabras nuestro vicerrector. Adelante, maestro Mauricio, por favor. Pues solamente agradecer, Darío, que nos acompañes. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Sabemos de lo complicado de tu agenda, así es que gracias por el esfuerzo adicional. Y por otro lado, pues estamos muy al pendiente de lo que están haciendo en el Consejo. La verdad es que lo valoramos y lo reconocemos, de verdad, porque sé que hay un esfuerzo y hay mucho trabajo detrás. Así es que gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, maestro Mauricio Guerrero. Debo de comentarte, maestro Darío Flota, que ahorita surgió un dato muy interesante en la locución de Marisol Vanegas, que a mí en lo personal me dejó impactado, que es precisamente que los 30,000 millones de pesos que se van a dedicar al Tren Maya se los están dedicando como si fuera aportación para el Departamento de Turismo de Quintana Roo, cuando debería ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero bueno, eso lo veremos más adelantito. Te damos la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Manuel, y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Preparamos algunos datos para presentar y compartir con ustedes, y creo que para que resulte de su interés en esta etapa de la recuperación turística en la que andamos. Quiero terminar enfocándome un poco en la parte digital, en la parte novedosa de lo que hemos estado haciendo. Pero para tener un poco del entorno, vamos a empezar con unos numeritos y luego nos metemos al tema digital. Aquí me... Muy bien, los datos del mes de julio. Como ustedes recuerdan, en el mes de marzo, a finales de marzo, se detuvo la actividad turística. Hubo una orden de cerrar, los establecimientos fueron cerrando simplemente por la falta de clientes, por la falta de turistas. El aeropuerto de Cancún, de hecho, nunca cerró, todos los días siguió recibiendo vuelos. En algunos días se mantuvo la conexión México-Cancún, y en algunos días teníamos vuelo prácticamente diario de American Airlines a la ciudad de Miami, vuelos que llegaron al punto de venir prácticamente vacíos, llegaban 5 o 6 pasajeros, aunque esto ocurrió por dos razones, según hemos entendido. Una, el gobierno de los Estados Unidos apoyó grandes cantidades de dinero a sus aerolíneas con tal de que no dejaran de volar, a pesar de no tener pasajeros. Perdón, maestro. Actividad interna. Sí. Se está viciando un poquito el audio. ¿Nos podrías ayudar, maestro Pedro Méndez? Se oye con eco. A ver. Sí, el problema es de que uno de los dos micrófonos del maestro Darío está activo y está generando este eco. Ya lo corregí. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Perdón. Perfecto. Muy bien. Entonces, decía que las aerolíneas de Estados Unidos se mantuvieron volando por dos razones. El gobierno americano destinó una partida multimillonaria para apoyar a las aerolíneas con tal de que siguieran volando y de que no se interrumpiera la conectividad, porque eso movía la parte económica y comercial de los Estados Unidos. Y por el lado de las aerolíneas había una necesidad, digamos, técnica, porque los aviones, si se quedan un mes sin volar, más de 28 días sin volar, pierden su certificación de vuelo, y para volver a ser utilizados necesitan someterse a un proceso de certificación. Y lo mismo sucede con las tripulaciones, piloto o sobrecargo, cualquier tripulante que deje de volar por más de 28 días, pierde la vigencia de su licencia de vuelo, y para volverlo a hacer también tiene que someterse a un proceso de recertificación. Entonces lo que estaban haciendo era ir, digamos, programando sus aviones y programando a las tripulaciones para que ninguna llegara a cumplir. Hay algunas fotos impresionantes del número de aviones estacionados en algunos aeropuertos. Las aerolíneas fueron programándolos de manera que pudieran ir volando y ninguno perdiera su certificación. En los Estados Unidos, bueno, donde sí hubo apoyos del gobierno federal, a diferencia del nuestro, para que las aerolíneas se mantuvieran volando,
pues esa fue una razón por la que llegaban los aviones aquí vacíos. Por supuesto, digamos que ese vuelo no era rentable, pero lo era desde el punto de vista que era uno de los requisitos para recibir la ayuda federal y también para mantener sus aeronaves y sus tripulaciones certificadas, listas para cuando se fuera a necesitar. Entonces, si consideramos que, digamos que todo el mes de abril, todo el mes de mayo, estuvimos prácticamente sin recibir visitantes, hay que recordar dos fechas importantes. En el mes el 28 de mayo, a finales de mayo, el gobierno del estado de Quintana Roo declara que el turismo es una actividad esencial, porque ustedes recordarán, bueno, pues lo conocen del semáforo de reactivación económica que tiene nuestro país, del color rojo, naranja, amarillo y verde. Establecía que en el color rojo todo tenía que estar parado salvo las actividades esenciales. Entre las actividades esenciales eran hospitales, farmacias, centros de abastecimiento, supermercados, en fin, es esa parte. Con la presión de Estados Unidos, con la reactivación de las fábricas de automóviles y porque el proceso entre los tres países de Norteamérica está muy integrado, en la línea de producción, digamos, hay partes del proceso que se realizan en cada uno de los tres países y si uno no lo estaba haciendo, estaba deteniendo la operación de toda la fabricación automotriz. Entonces México declara, sobre todo en el estado de Querétaro, donde hay muchas plantas, se declara que la industria automotriz es esencial, puede funcionar en el rojo. Luego, para que siguieran algunos proyectos que le interesaban al gobierno federal que no se pararan y porque había algunos amparos interpuestos para que no se continuara trabajando mientras la epidemia ponía en riesgo a los trabajadores en la construcción, bueno, pues se declaró también entonces que la construcción se consideraba como actividad esencial a partir del 1 de junio. En ese tiempo, el gobernador del estado decidió designar para Quintana Roo que el turismo era una actividad esencial, por lo cual para el 1 de junio, los hoteles estuvieron en condiciones de volver a reclutar a su personal para tener una semana para implementar los cambios que iba a haber en la operación. Modificaciones físicas, entrenamiento de nuevas maneras de trabajar, nuevo entrenamiento para camaristas, para recepción, para los restaurantes. De manera que el 8 de junio se pudo volver a abrir. Estamos ya pues, acercándonos casi al cuarto mes de esta reapertura, con mucho éxito, con una gradualidad que ha permitido que esta reapertura no genere un crecimiento en los contagios. Y bueno, estos son algunos números resultado de los últimos 2 meses que les quiero compartir para que vean también cómo se ha perdido el número de visitantes en el estado. Nuestros principales mercados, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra. Digamos que la parte relevante, cuando comparamos julio de 19 con 20, podemos ver que de Argentina hemos perdido casi el 100% de los visitantes, lo mismo de Canadá en el mes de julio. Sin embargo, para el caso de Estados Unidos, pese a que la variación es negativa de casi un 74%, digamos que la parte relevante aquí es la parte del vaso medio lleno. Lo relevante de julio es que recibimos más de 100,000 turistas de Estados Unidos en ese primer mes. Y todavía más relevante resulta ver en la parte más hacia abajo que la parte nacional. El turismo mexicano llegó casi a 200,000 personas en el mes de julio, acercándose casi a la mitad, fue un 43% respecto del año pasado, pero a un mes de haber abierto, el mes de julio significó que tuviéramos ya casi esa variación. Cuando comparamos nosotros el dato de lo que sucedió en el mes de agosto, vamos a ver que en el caso de los Estados Unidos, los 109,000 se convirtieron en 135,000 y ya no significaba una pérdida del 73%, sino solo del 55%, es decir, nos estábamos acercando más a los números de la normalidad del año pasado. Y en el caso de México es impresionante, 266,000 turistas nacionales que representaron más del 60% de lo del año pasado. Es decir, la variación ya solo es del 40%. Cuando vemos el dato acumulado de enero a agosto, podemos ver algunas cosas interesantes. Habíamos visto que Canadá en julio y en agosto pues, significaba una pérdida de más del 90%. Sin embargo, cuando lo acumulamos de enero a agosto, la pérdida en Canadá es de menos de la mitad.
¿Por qué? Porque el fuerte del flujo canadiense viene en enero, febrero y marzo, y ya habían venido este año cuando empezó la pandemia. Así que cuando lo contamos acumulado, la pérdida ya no es tan grande. Y vean en el caso de los Estados Unidos, de enero a agosto, considerando los meses de la temporada alta al inicio del año, más julio y agosto, ya rebasamos el 1.200.000 visitantes de Estados Unidos, lo cual representa pues un 40% de los que tuvimos el año pasado, nuestro mercado más importante. Y en el mercado nacional pues llegamos a 1,5 millones, casi a la mitad del número que tuvimos el año pasado. Si queremos hacer un comparativo de cuánto hemos perdido en el número de visitantes en los meses que llevamos hasta ahora, vean, en el caso de los extranjeros, el año pasado tuvimos 5.900.000 y este año solo 2.3, perdimos un 60%. En el caso del turismo nacional, recibimos 1,5 millones de los poco más de 3 del año pasado, casi a la mitad. Y el número global, ahí está la cifra que podemos ver, que de más de 9 millones que teníamos acumulados el año pasado, este año no hemos llegado a los 4 millones. Es decir, hay una variación negativa enero a agosto respecto del año pasado de más de 5 millones de visitantes. Esto es lo que hemos dejado de recibir comparado con el año pasado, que representa casi el 60% de los que recibimos el año pasado. Vean en este mapa la procedencia, qué variación. El verano para nosotros, julio, agosto y septiembre, es la temporada alta de los visitantes europeos. Es cuando más viajan los ingleses, españoles, alemanes, italianos. Y eso representaba, fíjense, solo en julio del año pasado representaba casi un 8% de nuestros visitantes, el europeo, un 12% de Latinoamérica. Hay que recordar que toda la parte de Sudamérica que está por debajo del Ecuador tiene las temporadas invertidas de nosotros, es decir, en julio es el invierno en América del Sur, representaba un 12% de visitantes, y entre Estados Unidos y México representaba solamente un 76%. Sin embargo, para julio de este año, vean cómo Europa se cae de lo que era casi 8-1 y Latinoamérica de 12-1, y se concentra entre Estados Unidos y México el 96% de los visitantes. Esto en el mes de julio. Para el mes de agosto, vamos a ver agosto de 2019. Vean nuevamente, aquí se ve otra vez un mes fuerte de la temporada europea, 12% de Europa, 13.6% de América Latina, y entre Estados Unidos y México, pues teníamos pues, casi un 60%, 40 y casi un 70%. Sin embargo, para este año, todo cambió también, casi nada de Europa, casi nada de América Latina, y nuevamente el 96% concentrado entre Estados Unidos y México, y una pequeña parte de Canadá por los vuelos que ya tenemos. La reactivación de vuelos que tenemos hasta ahora lleva a este ritmo. Ustedes podrán ver hacia la mitad de la gráfica, donde están las fechas de junio, cómo se puede ver claramente cómo a partir de la apertura de los hoteles en la semana del 1 de junio, la curva empieza a ir en ascenso, luego hay un brinco grande en el mes de julio y se mantiene ahí. Hemos ido subiendo. Ese es el número de vuelos de llegada al aeropuerto de Cancún. Estamos teniendo, cada ondita es un movimiento semanal. El pico más bajo corresponde a los martes, la parte más alta corresponde a viernes, sábado y domingo. Y este patrón semanal ha ido yendo hacia arriba, de manera que hemos rebasado ya, llegado a rebasar los 120 vuelos de llegada por día. Con los anuncios que hemos hecho la semana pasada, a partir de la información de las reuniones que tenemos con todas las aerolíneas, ustedes pueden ver en esta gráfica todas las rutas que están en azul son las que existían ya antes de la pandemia, que se están reactivando, y todas estas que están en verde, esto es interesantísimo, son vuelos nuevos. Son vuelos que no había, que las aerolíneas se están programando. Solamente Alaska Airlines, que opera del lado izquierdo, del lado oeste de Estados Unidos,
Va a estar iniciando el vuelo de Portland, el vuelo de San Diego y el vuelo de Los Ángeles, un vuelo que suspendió hace 9 años y lo está volviendo a poner. Así que vamos a tener una gran conectividad. De hecho, de los Estados Unidos de octubre a diciembre, tenemos ya más asientos de avión programados de los que teníamos el año pasado. Estamos en un 13% arriba de los asientos de avión del año pasado. ¿Por qué sucede esto? Hay que ser conscientes de una circunstancia. Los viajeros americanos todavía no son aceptados ni los mexicanos en Europa. Sí, mañana y pueden a ir las a algunos 11 de la lugares de mañana. Asia, de manera que y nuestros competidores en el Caribe, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, están teniendo una apertura gradual con cierto tipo de restricciones y somos el destino que tiene los atractivos, que tiene las condiciones de seguridad sanitaria y que nos hemos mantenido buscando los vuelos de manera que tengamos esta conectividad. También la próxima semana vamos a tener el reinicio por fin de la llegada de los vuelos de Europa. Casi juntos van a llegar. El día primero, que es un jueves, el jueves primero va a llegar Lufthansa volando desde Frankfurt. Frankfurt es el hub, es la central, la base de Lufthansa, de manera que a través de este vuelo nos llega mucha conexión que tienen hacia diferentes países. Llega el día primero y el día 3, 2 días después, llegan el mismo día Air France desde París y una aerolínea chartera, Edelweiss, que llega de Zurich, Suiza. Así que reiniciamos ya la conectividad con estos países. Como recordarán también, lanzamos a finales del mes de mayo una campaña que se preparó para la reactivación que se llamaba el Caribe mexicano, lo mejor de 2 mundos. Nosotros esperábamos que cuando se reactivara la actividad turística que esperábamos que iba a ser todos abriendo al mismo tiempo y todos reclamando su pedazo del pastel, la competencia iba a ser muy fuerte y necesitamos nosotros mostrar un mensaje de por qué habían de preferirnos a nosotros. Y por eso pusimos que el Caribe mexicano era lo mejor de 2 mundos. Los objetivos de esta campaña eran resaltar y diferenciar al Caribe mexicano de los otros destinos a través de la oferta de los productos turísticos, posicionarnos en la mente de los viajeros como el mejor lugar para relajarse, desconectarse, invertir en su bienestar, consolidar la autenticidad del Caribe mexicano y sus experiencias, articular los destinos. Ustedes, como saben, tenemos 12 destinos que promover en el estado, unos más grandes que otros, unos más conocidos que otros. Entonces, la necesidad de articular todas estas marcas que lo forman y darle visibilidad a todos y posicionar a los diferentes destinos como parte de la misma marca. Con estos objetivos de campaña, el racional significaba cómo combinar en un solo viaje 2 experiencias que significaban la esencia mexicana y la vibra del Caribe. La esencia mexicana, pues, que es la cultura, las zonas arqueológicas, la cultura popular, la comida, la aventura, la diversión, la fiesta, los cenotes, algo esto es muy nuestro, muy mexicano. Y por otro lado, esta sensación caribeña que sí comparten otros, pero que no tienen la otra parte. La naturaleza, la playa, el clima, la desconexión, la relajación, esta buena vibra y el sentimiento que nos dan las islas. Por eso, dado que nosotros somos Caribe y México, es que tenemos la presentación de Caribe mexicano como lo mejor de estos 2 mundos. Para recordar, voy a poner nuevamente el video con el que hicimos esta presentación. No se escucha el audio. No se escucha el audio, maestro. Maestro Pedro, si nos puedes apoyar.
al momento de proyectarlo tiene que marcar como audio del sistema. Sí, en los 3 puntitos hay que darle compartir sonido. Maestro Rubén, si yo lo abro desde aquí, ¿funciona? Creo que lo tiene que activar directamente el ingeniero Darío desde su máquina. Ya. Dígame. Ok, a ver. Dime si se escucha por ahí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. 2 mundos llenos de emociones. Aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva. Cenotes impresionantes. Islas exóticas. Imponentes ríos y cavernas subterráneas. Hermosas lagunas. Selvas tropicales. Coloridos arrecifes. Pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde 2 mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote, saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados, descubriendo increíbles ríos subterráneos o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla. En el Caribe mexicano vivirás experiencias únicas. Recibirás una cálida bienvenida. Reconectarás contigo mismo a través de ceremonias místicas de purificación. Descubrirás diferentes tonalidades de azules mientras navegas en kayak en una laguna. Nadas en un cenote o buceas en las profundidades del impresionante mar Caribe. Disfrutarás con tus amigos una emocionante vida nocturna. Sentirás la vibra mexicana en nuestros encantadores pueblos mágicos. Y hasta podrás interactuar con innumerables especies de la fascinante vida silvestre. Así que relájate y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de 2 mundos. Muy bien. Con tropezones, pero ahí estuvo. Bueno, miren, de esta imagen, necesita silenciar. A ver, porque no haya eco. Sí se le oye bien, maestro. ¿Sí? Ok, de esta diseño de la campaña se desdoblan varias aplicaciones que nos permiten combinar en un mismo creativo 2 conceptos diferentes. Aquí pueden ver 3 aplicaciones donde está combinándose Cobá con el arrecife de Puerto Morelos o el campo de golf de Mayacobá con una caverna en Playa del Carmen, o así como se combinan destinos, se combinan también segmentos. Aquí podemos ver un segmento que es una familia en la playa con un grupo de amigos nadando en un cenote. Todos ellos señalando en los nombres de los destinos, y ahí aparece también el sello del Safe Travels que creo que la maestra Marisol comentó acerca de esta certificación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que obtuvieron los destinos de Quintana Roo. Con esta campaña, algo muy importante que les quiero comentar es que decidimos que nosotros habíamos comprado ya cierto número de espacios en periódicos a nivel nacional. Las aerolíneas mexicanas aquí no solo no recibieron apoyo del gobierno, sino que ya de por sí desde antes de la epidemia andaban con dificultad económica algunas de ellas.
Nosotros decidimos regalarles, ofrecerles a las aerolíneas la mitad del espacio en nuestros anuncios para que, sin costo, esto no era mitad y mitad, sin costo les ofrecimos que pudieran anunciar las ofertas de todos los vuelos que tuvieran hacia los aeropuertos de Quintana Roo, hacia Chetumal, hacia Cozumel o hacia Cancún, de manera que no solo tuvimos esta campaña utilizada por ellos, sino que también teníamos, digamos, la voluntad a la hora de ir decidiendo qué rutas abrir. Nos fueron dando preferencia porque sabían que aquí nosotros les estábamos apoyando con esta publicidad. Aquí pueden ver Aeroméxico y lo mismo hicimos con Magni Charters, también con Viva Aerobús, este es el verde, y tenemos un ejemplo más en el caso de Volaris. Aquí está Volaris también en nuestros anuncios. Interjet también se le ofreció. Interjet estaba atravesando por esos meses y está de hecho todavía en este proceso, en el proceso de la reorganización, en los nuevos socios y demás, y no la pudieron aprovechar, o no la han aprovechado todavía. Vean cómo se ve nuestra campaña en diferentes medios impresos. En la revista Travesías, esta es una revista que circula para agentes de viajes especializados en el segmento del lujo. Así se ve nuestra publicidad. En Reporte Índigo, ahí está nuestro anuncio, un anuncio que combina tanto una foto del bulevar en Chetumal con el famoso manatí Daniel que habita ahí en Chetumal. Aquí pueden ver también en otros periódicos el diario Yucatán. A la izquierda van a ver la portada para identificar el medio y a la derecha cómo aparece nuestro anuncio. Este es el diario de Yucatán. También en medios nacionales lo podemos ver en El Economista. Aquí está la foto, playa con cenotes de Tulum. En Milenio, ahí está combinado, son dos imágenes de Cancún. En El Heraldo. En El Sol de México. En Excelsior. Y a nivel internacional ha corrido de manera digital en algunos portales de noticias. Por ejemplo, el de CNN, cuando alguien está leyendo noticias en el portal de CNN, pues aparece ese banner de la derecha. Ese banner no aparece por casualidad, aparece porque se pagó para que estuviera ahí. Y además esto es interesante de decir, no todos los que están viendo el portal de CNN en los Estados Unidos les aparece esto. Les aparece solamente a las ciudades en las que nosotros decidimos que queríamos que apareciera y en los equipos, computadoras, tabletas o teléfonos cuyo perfil de usuario corresponde al perfil que nos interesa de viajero. Es decir, entre 25 y 45 años de edad, con un cierto nivel de ingresos, que lee CNN, a esos les aparecía un banner como este. Aquí tienen también un portal muy conocido, que es el de TripAdvisor, también cuando están haciendo comentarios o leyendo los comentarios de los viajeros, pues aparece ahí también, ahí por ejemplo, qué hacer en Houston, pero aparece el anuncio de Cancún ahí arriba. Pero vamos a entrar a un tema que es un poco más, que domina más los jóvenes en la actualidad, que es las redes sociales. Aquí pueden ver los iconos de las más populares, el Facebook, YouTube, al Twitter, el Instagram, el Snapchat y el Instagram, el otro era el LinkedIn. ¿Cuántas redes tenemos nosotros? Imagínense ustedes, tenemos 11 destinos. Cada destino tiene por lo menos 3, Facebook, Instagram y Twitter. Así que desde Holbox, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, cada una de ellas tiene sus 3 redes, son 33. El Caribe mexicano tiene 4 porque tiene además un canal de YouTube, llegamos a 37. Hay otros 3 destinos que tienen canales de YouTube, llegamos a 40. El Riviera Maya Jazz Festival tiene 3 redes también. Entonces son 43 redes sociales. Imagínense ustedes lo que es cada día saber para estas 43 redes qué imagen, qué texto, qué mensaje, qué liga poner y cómo estar comunicando todos los días
con esta cantidad de redes sociales. Miren cuántas son, miren cómo se ven todas las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram que tenemos en la pelea diaria por los likes y por las interacciones. Son muchísimas. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Como comunidad, es decir, toda esta es una comunidad, todos los destinos son redes sociales. Tenemos más de 3 millones ya de seguidores, más o menos 95,000 nuevos desde que el proyecto se reinició ahora en febrero de 2020. Tenemos un reto porque hay destinos muy conocidos, como vean el número de seguidores en enero. Esta gráfica se está moviendo, no solamente el numerito va corriendo. Como Cancún y Riviera Maya son los destinos más conocidos, pero Riviera Maya es una red, Playa del Carmen es otra, Tulum es otra. Así que sumamos los números de Playa del Carmen, Tulum y Riviera Maya, pues son muchos más de los que tiene Cancún. Pero nuestro reto como consejo es ir haciendo crecer a los hermanitos menores, a los chiquitos que están ahí, que ahí van desarrollando por la interacción que tenemos entre todas las redes, y llegamos a final de agosto a la cifra de los 3 millones, un poco más de 3 millones que les comentaba. Estas son las interacciones, poco más de 2 millones. El entorno actual de las redes sociales tiene 2 números de relevancia. Algunos consideran lo más importante el número de seguidores y tenemos algunos influencers o alguna gente importante que tiene un número, a veces no sabemos si real o no, de seguidores. Lo importante, unos dicen, es que lo importante no son los seguidores, puedo tener pocos, pero mucha interacción. ¿Qué es una interacción en las redes sociales? Y aquí están marcadas las que tenemos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Una interacción es que alguien no solamente vea, sino haga algo. La interacción es que le dé like, que ponga un comentario o que lo comparta con alguien. Esas son las interacciones. Entonces, si tenemos 3 millones de seguidores y 2 millones de interacciones, no necesariamente corresponden. Puede ser que una persona interactúe mucho, le guste poner muchos likes o le gusten mucho los destinos, pero aquí está el número de interacciones. Entonces, una sana combinación entre el número de seguidores y el número de interacciones. Y las impresiones. ¿Qué es una impresión? Es el mensaje que mandamos, pues a cuánta gente le llegó, a cuánta gente le apareció a la hora que estaba revisando su Facebook, le apareció una publicación nuestra. Son 93 millones, casi y medio, de impresiones en nuestras redes. Aquí podemos ver las menciones que tenemos y cómo han ido creciendo en nuestras redes. El azul, la de arriba, es la que corresponde al sitio web de Caribe Mexicano y la amarilla la que corresponde al Mexican Caribbean, a nuestra versión en inglés, que dado que estamos en un proceso de desarrollo, pues explica por qué tiene mucho más alcance el que está en español que el que está en inglés y esperamos nosotros trabajar para que mucho más gente lo vea. A nivel global, si sumamos todo, ya sea Caribe Mexicano o Mexican Caribbean, en redes sociales, solamente entre abril y agosto, hemos tenido un alcance, hemos llegado a los dispositivos de más de 138 millones de personas. Esa es. ¿Cómo es el tráfico al sitio? ¿Cómo lo generamos? Vean que hasta este momento, la parte de la derecha, que representa un 45%, es orgánica, es decir, de manera solita. Directo a algunos a los que se los mandamos. Los referidos es cuando alguien se lo manda a alguien más. Y el social, 16, es cuando hay 16%, es cuando hay una inversión publicitaria para que alguno de nuestras publicaciones tenga más alcance. O sea, 25,000 sesiones abiertas en los últimos 5 meses, porque además, pues bueno, pues ahora en tiempos de pandemia, ustedes lo podrán confirmar, hay más tiempo libre para estar navegando en las redes sociales. ¿Cómo hacemos este manejo? ¿Cómo hacemos para manejar 43 redes sociales con todo el contenido que hay que estar publicando todos los días? Esto requiere de un trabajo especializado. Esto dejó de ser ya el trabajo encargado de la persona que le sabía a las redes sociales o que era ocurrente
o que tomaba buenas fotos. Tenemos un equipo de 14 personas, hay una agencia especializada contratada para hacerlo. Hay 14 personas trabajando en diferentes áreas que tienen el copywriting. El copy es como se abrevia esto. El copy se refiere a los textos. Ya se usa, yo hago copies, es decir, escribo textos para las fotos. Hay quien corrige estilo, hay quien traduce para el inglés. Hay un community management de cada una de las redes para ver cómo va Bacalar, cómo va Cozumel, cómo va Puerto Morelos. Y de manera puntual, por proyecto, hay un estudio de diseño, hay un equipo de foto, de video, para definir todo el material que se necesita. Hay un flujo de trabajo muy bien definido en el que varios departamentos están trabajando. El departamento de mercadotecnia analizando cuáles son las redes, además analizando cuando se postea algo, hay que estar revisando cuáles posteos son los que tuvieron más likes, cuáles son los que gustaron, cuáles son los que no gustaron, cuáles son los que nadie le hizo caso. Y por eso, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos de los ejemplos exitosos que hemos tenido. Aquí tenemos Caribe Mexicano posteando una imagen de tiburón ballena, 5 joyas del sur, posteando la imagen de Playa del Carmen. Nuestro equipo, este es un equipo complejo de trabajo, de cómo hay un manager de contenido, lo que genera, cómo nos presentan. Se hace una parrilla, imagínense la parrilla con todos los 11 destinos, con todas las redes sociales. Para cada mes definimos algunos temas en particular. Cuando hay eventos, cuando Cozumel tiene los triatlones, como va a ser ahora y va a empezar, cuando era mayo el mes de romance, porque ahí es cuando más bodas hay. Y cada uno de ellos, en la temporada del tiburón ballena, en el caso de Holbox y de Isla Mujeres, en el caso de los diferentes atractivos que hay en el estado, hay un contenido previsto, preparado, hay un calendario, se corrige el estilo para que se vea uniforme como vamos hablando, y también se define cuáles destinos interactúan con otros. Antes había una especie de celo entre lo que hacía Cancún y lo que hacía la Riviera Maya, y los otros quedaban olvidados. Ahora los destinos se ayudan entre sí, de manera que arrastran, digamos, un poco de sus seguidores a los otros. ¿Cómo se hace esto? La planeación estratégica que tenemos aquí, de donde salieron, por ejemplo, los números que les presenté, que hace un análisis de qué está pasando en nuestros países de origen. No solamente analizamos ya los perfiles del turista que viene y cuántos llegaron y cuánto tiempo se quedan y cuánto gastan. Estamos analizando la realidad socioeconómica del país de origen. Si están confinados, si tienen elecciones, si hubo una crisis económica. Y lo mismo que qué está pasando con nuestros competidores. Nosotros tenemos que ir monitoreando si ya llegaron los cruceros a Puerto Rico o no, si ya abrieron los aeropuertos en Dominicana, qué condiciones hay para visitar Cuba, si los canadienses ya están yendo a Cuba o no, cuándo Argentina va a acabar con su confinamiento, cuándo en Colombia autorizan los vuelos internacionales, que ya empezaron, afortunadamente. Entonces, esto es lo que hace, entonces, este plan de acción dicta la estrategia, y a partir de eso se van trazando con los objetivos, qué vamos a comunicar, qué parte se paga y cómo las campañas empiezan a interactuar entre sí. Para poderlo optimizar, pues porque no basta con planearlo y luego ejecutarlo, necesitamos revisar si funcionó o no funcionó. Entonces, necesitamos saber qué tuvo éxito, qué gustó, a qué hora funciona mejor, qué es relevante o qué se vuelve tendencia, si cumple los objetivos o no. Entonces, si alguna imagen o algún tema pues vemos que no tiene pegue, pues lo cambiamos y lo sustituimos por otro que vaya teniendo más encanto. ¿Hacia dónde vamos ahora? Esta nueva normalidad ha hecho que tengamos que pensar en maneras diferentes de hacerlo. La nueva normalidad con los gimnasios cerrados, cuando pues, todo el mundo, bueno, los aficionados a hacer deporte o a tener una actividad o simplemente en la ansiedad que el encierro generaba, pues muchos se aficionaron a ver televisión
para hacer ejercicio. Hay alguna gente, Bárbara Regil es un buen ejemplo, cómo se hizo famosa de gente viendo sus videos, haciendo ejercicio con ellos. Bueno, nosotros queremos aprovechar esta nueva tendencia que hay de especialidades de gente viendo televisión, utilizando las redes para la parte del ejercicio, para poder integrar de una manera muy interesante. Van a decir, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, pues en Spotify, por ejemplo, les voy a hablar ahorita de un proyecto muy interesante que iniciamos con una influencer americana que tiene no un gran número de seguidores, pero un gran número de seguidores de muy alto nivel. Ella es una influencer que combina el yoga con el ballet. Tiene un gran número de señoras que al final son las que deciden cuándo se viaja y a dónde se viaja. Y lo hace a través de transmitir por Zoom sus clases y utiliza diferentes, digamos, sus listas de música de Spotify. De hecho, ustedes pueden entrar a Spotify, ya hay listas de música de Mexican Caribbean, por si las quieren conocer o si las quieren compartir. Esta Andrea, de hecho, la vamos a tener por aquí pronto. Va a estar grabando su programa y su transmisión del programa. La vamos a tener para que vean el nivel en el que va a trabajar. En el Hotel Nizuc, en el caso de Cancún, y en el Hotel Rosewood, en el caso de Mayacoba. Desde ahí va a estar transmitiendo y posteriormente, por el acuerdo que tenemos, va a estar ahí donde dice su anuncio en la parte de atrás. Va a tener nuestro anuncio para cuando esté dando sus clases. Ahí está. Esta creo que es la lista de Spotify, sí, de Mexican Caribbean. La hicieron, me dijeron que la hicieron a partir de una encuesta que se hizo aquí en la oficina. A mí no me preguntaron, así que espero que la música esté padre. Habrá que ver quiénes son los que opinaron para hacer esta lista. Y bueno, vamos a ver la parte final. Ya hicimos la campaña, ¿cómo sabemos si está funcionando o no? Para mayo nosotros tenemos muchos números y me voy a pasar un poco rápido. Voy a detenerme solo un poco en para explicar, pero son muchísimos números, pero para que vean toda la cantidad de información que tenemos. Mayo de 2020, el Facebook de CPTQ tuvo un alcance de 374,000, generó más de 500,000 de impresiones, reproducciones 63,000, 5,000 reacciones, que pueden ser buenas, malas o regulares. Ya ven que Facebook tiene pues hasta 6 caritas, se pueden poner tristes, alegres, les puede encantar, gustar o enojar. En el Instagram, pues en el Instagram solo te puede gustar o no, o te vas. El alcance fue de, pues fíjese, casi 2 millones, más de 2 millones de impresiones. Y entonces esto nos da una buena razón. La red social que más se usa para los viajeros es el Instagram. Es mucho más visual, la gente ahí presume y comparte sus imágenes y ahí le gusta ver. O sea, para ver es Instagram, para ver imágenes de destino. En el mes de mayo, por ejemplo, hemos visto que tuvimos un 57% de visitantes mujeres contra el 42% de hombres, y el horario donde la gente más interactúa es entre las 9 y las 10 de la noche. O sea, espero que sea esto después de que terminen las clases y no en la última clase. El promedio de reproducción en Facebook de tiempo es 7 minutos y el de reproducción en Instagram es de 3, dado que los videos ahí tienen una menor duración. Entonces, viendo este tipo de resultados por país, nosotros tenemos qué es lo que pasa con nuestras redes en cada uno de los países, pero voy a poner solamente un ejemplo. En el caso de Estados Unidos, con esta inversión de $10,500, tiene todos estos datos de alcance. Nosotros podemos saber en ese alcance el número de impresiones, el número de reproducciones, el número de interacciones, cuántas reacciones, cuántos likes, cuántos clics tuvimos en este caso. Esto es por país. Digamos, el Caribe mexicano en los Estados Unidos tuvo este efecto.
Pero si lo queremos ver por destino, es decir, ¿qué pasó en Estados Unidos con la Riviera Maya? ¿Cuál fue el post más exitoso? Es el que tenemos ahí del lado izquierdo. Este donde está la chica en un cenote nadando. Pues tuvo ese alcance, esas impresiones, esas interacciones. Esta imagen del Caribe mexicano, como Caribe mexicano, esa imagen hermosa de cenote azul, ahí por Bacalar, pues tuvo este alcance. Y lo mismo podemos saber para los demás destinos. Para Chetumal y para Holbox, estas son las imágenes que tuvieron más likes. Lo mismo podemos saber para el caso de Playa del Carmen y Cancún. ¿Cuál fue la imagen que más gustó? Lo mismo tenemos para Cozumel y Puerto Morelos. El faro de Puerto Morelos siempre es un hit, es además icónico. O si se trata del caso de la Gran Costa Maya, que es el sur de nuestro estado, como genérico, que agrupa Bacalar, Mahahual y Chetumal, o solo Bacalar de manera individual, o también los detalles que tenemos para el caso de Isla Mujeres y Tulum. Y ver cuáles son los posts exitosos. Esta foto de Tulum es un poco diferente de la tradicional, pues es una foto muy hermosa, un atardecer donde el sol pega de una manera particular. O en el caso de Mahahual y el Riviera Maya Jazz Festival, para ver los alcances, impresiones, interacciones, reacciones, y entre las métricas de desempeño para poder saber ese alcance, cuáles son las edades de la gente que nos sigue, y vean cómo corresponde con lo que les decía de nuestros objetivos de los rangos de edad, de entre 25 años a 45 años. Ahí están. Mayor interacción de mujeres que de hombres. Y en el caso de México, pues tenemos también esta medida, y también podríamos ver destino por destino en el caso de México, qué es lo que más gustó y lo que más no gustó. Bueno, pues esto es un poco lo que les quería presentar, cómo estamos trabajando en la parte digital, qué es todo lo que hay detrás de cada posteo que hay. Ojalá todos ustedes puedan seguirnos en nuestras redes, en alguna de todas de las 43 que las puedan seguir, y nos puedan comentar, puedan compartir con sus amigos. Y preparamos para ustedes, para hacerlo más fácil, para seguirnos, un código QR. Si ustedes acercan su teléfono, enfocan en su teléfono con la cámara, lo voy a hacer yo para asegurarme que no falle. Enfoquen el código QR con su cámara, no tienen que tomarle la foto, les va a aparecer una liga ahí arriba, y si la siguen, les va a aparecer primero una pirámide y luego una invitación a seguir nuestras redes sociales. Espero que haya funcionado, y con eso yo termino mi presentación. Muchas gracias, maestro Darío Flota Ocampo. Muy interesante esta sesión. Maestro Rubén Cruz, secretario académico de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, si gusta manifestarle al ingeniero las preguntas que tenemos, por favor. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente. Buenas tardes, Rubén. Tenemos aquí algunas preguntas. Primero, hay una pregunta que nos piden que si pudiese mencionar qué espacio geográfico abarca la Riviera Maya. Es una buena pregunta. La Riviera Maya no corresponde al territorio, digamos, de los límites de los municipios. Hemos decidido ya incorporar a partir de la creación del Consejo de Promoción, porque la experiencia turística es similar, que incluye desde Puerto Morelos hasta Tulum. Es decir, quien está en Puerto Morelos no está en Cancún. No puede decir que está en Cancún y la experiencia no es como estar en Cancún. Cancún significa estar en la zona hotelera, estar en el Boulevard Cuculcán y tener el acceso a las tiendas, discotecas, restaurantes que tiene Cancún. De manera que Puerto Morelos, por su carácter, digamos, el carácter romántico, el carácter bohemio que tiene Puerto Morelos, corresponde mucho más a una experiencia como la de Tulum, como la de Puerto Aventuras, como la de Akumal y como la de Playa del Carmen. Entonces,
Digamos que es una franja de 120 kilómetros que va desde Puerto Morelos hasta Punta Allen. Esa es la referencia geográfica de la Riviera Maya. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, ¿qué opina acerca del veto de la Unión Europea hacia México? Bueno, este veto fue nosotros lo revisamos con los países con los que hemos estado hablando. España anunció, las aerolíneas españolas nos habían anunciado que el 1 de julio iban a empezar a volar nuevamente Madrid-Cancún. De hecho, programaron el vuelo, una de ellas, Evelop, del grupo Barceló, y muy cerca, lo pospusieron 15 días y finalmente lo cancelaron. Acerca del veto nos dijeron que era una recomendación a los países que no viajaran a una serie de países en una lista negra, nosotros entre ellos, por el peligro del contagio. España decidió hacerlo, sin embargo, lo cancelaron no por el veto, sino lo cancelaron porque la gente que había comprado boleto, los turistas fueron cancelando por temor al contagio. La verdad es que los números de nuestro país no están como para animar a nadie que lo ve como país para venir. Hemos nosotros a partir de entonces llevado una estadística que nos permite confirmar que los casos positivos de COVID que tenemos en Quintana Roo representan menos del 2% de la estadística nacional. Hemos estado entre el 1.7, 1.8 de todos los casos nacionales activos, así que es muy importante señalar eso. Sin embargo, ese efecto tuvo. Suiza, que es un país que no pertenece a la Unión Europea, tenía su propia lista negra y hace 3 semanas decidió retirar a México y a El Salvador de esa lista. Por eso es que anunciaron el vuelo que llega el día 3 y van a estar llegando semanalmente cada sábado a partir del 3 de octubre, Zurich. Y bueno, es un tema extraño también porque los países más estrictos, digamos, en el cuidado de la epidemia, Francia y Alemania, son los dos que ya anunciaron el regreso. En el caso de Francia, lo que nos han comunicado es que para el regreso y evitar el confinamiento, es obligatorio llegar a Francia, viniendo de México, con una prueba PCR con no más de 48 horas o a la llegada al aeropuerto de París, la aerolínea hace la prueba. El director de Air France me dijo que ya tienen la infraestructura para que bajando del avión van pasando todos a hacerse la prueba y tienen que recibir un correo con la notificación de que si son negativos sigan adelante y se tienen que confinar ese día y medio que tarda en recibir el aviso del resultado. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta más aquí. Nos preguntan que si en algún momento tienen contemplado el que salgan fotografías de las comunidades mayas dentro de la promoción. Bueno, salen de hecho, hoy no las incluí en la presentación. Uno de nuestros destinos se llama Mayacán. Mayacán es un concepto de un producto turístico que abarca, así como Riviera Maya abarca, digamos, parte del municipio de Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum. Mayacán abarca parte de Tulum, porque es Punta Allen, parte de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Y todas las actividades que se promueven ahí son precisamente para promover las actividades con las comunidades mayas. Visitar Muyil y las lagunas en Muyil o en Chunyaché, visitar la comunidad de Señor para convivir con las comunidades mayas, tanto para la preparación de comida como para comer con ellos, las señoras bordando, los señores tejiendo palma. La visita, hay una actividad que visita una comunidad donde uno de los ancianos del pueblo cuenta las historias que recuerda, conversa con los visitantes y todo lo que tiene que ver con la ruta de las iglesias o la ruta de la guerra de castas. Todo ese valor histórico y cultural está contenido en Mayacán y por supuesto en nuestro video probablemente no se pudo ver porque el video tuvo problemas al pasar, pero en nuestro video hay varias escenas en las que aparecen personas de la comunidad maya y que son parte digamos, de las atracciones. Y lo importante es resaltar también todas estas actividades en la zona de Mayacán son operadas por las cooperativas que son integradas por los propios miembros de la comunidad. Gracias, ingeniero. Aquí hay una pregunta que
voy a unir, que también son dos preguntas, pero las voy a unir en una sola. ¿Qué tanto sería la posibilidad de que los influencers pudiesen hacer sus presentaciones en estas comunidades, en estos sitios, con la población original? Mira, todo depende. Fíjate que los destinos nuestros, cada uno tiene características que lo hacen diferente. Digamos, hablemos de la fragilidad ambiental que tiene Holbox o que tiene Bacalar, por lo cual tenemos que cuidar, no generar o provocar un número excesivo de visitantes que lo ponga en riesgo. Y en el caso de las comunidades mayas también, porque no podemos, depende, hemos sido muy cuidadosos con eso para no utilizar, o sea, para no faltar el respeto a las comunidades y a la gente. Es decir, no son un atractivo turístico para nada más como si fuera un muñeco para ir a tomarle una foto. Se merecen respeto como ejemplo de cultura viva. Esta posibilidad de interacción requiere de un respeto. Con algunos influencers lo hemos hecho. Han salido muchos reportajes en los Estados Unidos, en algunas revistas prestigiosas, y eso lo cuidamos mucho. No podemos traer cualquier tipo de influencer a visitarlos e interactuar, pero sí lo consideramos. De hecho, ya lo hemos hecho. Bien, y tengo aquí otra pregunta relacionada con las zonas arqueológicas. Bueno, pues se está abarcando toda la península, que si ya están abiertas. Bueno, Chichén abrió este lunes, por si esa era parte de la pregunta. La semana pasada abrieron 4 zonas arqueológicas en Quintana Roo. Abrió Tulum, Cobá, Muyil y San Gervasio. Y está previsto para la próxima semana, lunes o martes, deben abrir las zonas arqueológicas del sur del estado, que son Chivanché y Quinichná, que se visitan en un solo boleto, Ostancá, en Calderitas, Cojunlich y Chacchoven, que está enfrente de Bacalar. O sea, en las 5 se espera que reabran ya la próxima semana. Ok, muchas gracias. Una más. ¿Cómo contempla el crecimiento de la competencia en el Caribe? ¿Cómo nos encontramos ante esta competencia? Es una buena pregunta. Nosotros siempre vemos rivalizado de manera artificial con Cuba. Siempre nos dicen, miren lo que Cuba está haciendo, que Cuba... Y a Cuba nunca lo hemos visto como una amenaza, sino en Cuba hemos visto siempre un posible aliado para crecer. Voy a dar un dato que habla de esto para que no suene como despectivo. Si Quintana Roo fuera un país, sería el 4º país más visitado de América Latina, de todo el continente americano, Después de Estados Unidos, de Canadá y de México, Quintana Roo sería el siguiente país más visitado. Tenemos mucha ventaja, por mucho, de nuestros siguientes, del que sería el 5º y 6º, ni Argentina, ni Brasil, ni Cuba, ni Dominicana. Eso como estado nada más. Entonces, eso da una dimensión. Nosotros estamos, tal vez el producto más parecido, digamos, para efecto del mercado americano, sea la República Dominicana, sea Punta Cana. Sin embargo, la semana pasada fue curioso, me invitó la Asociación de Operadores Turísticos de Punta Cana para que les hablara un poco de cómo se dio la reapertura, porque ellos han tenido algunos intentos fallidos en su reapertura. De hecho, quiero aprovecharlo porque alguna gente me decía, miren lo que hicieron, todo el mundo nos dice, miren lo que hicieron aquí, miren lo que hicieron allá, ¿por qué no aprenden de los demás? Nosotros hemos estado muy atentos a lo que hacen todos, también de los errores se aprende, y hemos preferido aprender de los errores ajenos. En la República Dominicana sucedió en las islas, sucedió en las nuestras también. Cozumel tuvo un gran control, Isla Mujeres tuvo un gran control, hasta que empieza la apertura. Se da de manera natural los contagios. Lo mismo sucedió en Puerto Rico, lo mismo sucedió en Cuba, lo mismo sucedió en Dominicana. Lograron tener un gran control de la epidemia hasta que empiezan con un proceso de apertura y de manera natural se dan los contagios. Vuelven a cerrar, vuelven a restringir. Dominicana llegó entonces a poner como condición a todo el que llegara a la República Dominicana, había que hacerle obligadamente a la llegada a la prueba PCR, confinarse 2 días y cuando tuviera el resultado pues ya podía vacacionar.
para el gran volumen de los estadounidenses que van a Dominicana con un promedio de 4 noches, no estaban dispuestos a sacrificar 2 encerrados en su hotel a esperar el resultado de la prueba. Entonces, hubo una oleada masiva de cancelaciones, charters cancelados, hoteles con cancelaciones, que provocó un gran movimiento dentro de la hotelería y protesta dentro de Dominicana que forzó al gobierno. Ustedes han de haber visto igual el video donde el presidente anuncia que ya no iba a ser obligatorio, que se iban a hacer pruebas aleatorias y que el gobierno iba a pagar la estancia y la atención médica si alguien resultaba enfermo. Eso no resulta atractivo, o sea, yo no quiero que me paguen el hospital, más bien yo no me quiero enfermar, no me importa si me lo pagan. Es un mal mensaje, es un mal mensaje. Entonces, nosotros aquí lo hicimos desde el principio, aquí te terminó pagando gastos de hospedaje, de alimentación y de atención médica, pero eso no se anuncia, eso no es atractivo. Yo veo la recuperación va a ser paulatina para ellos también. Cuba ha tenido que dar marcha atrás en algunas cosas. Belice es también un buen ejemplo. Belice presumió durante mucho tiempo solamente 18 enfermos, solo 18 personas positivas y 2 fallecidos. Hasta que iniciaron con sus fases de reapertura y la primera fase fue regresar a los beliceños que estaban en el extranjero. Y a partir de ahí ya no hubo fase 2. Tienen fuera de control el crecimiento y está cerrada las fronteras y no tienen fecha. Estiman que tal vez hasta enero vuelvan a abrir las fronteras de Belice, lo cual está afectando seriamente al turismo y a la economía en Chetumal. Pero yo creo que al final van aprendiendo. Puerto Rico pues, es parte de Estados Unidos y la República Dominicana pronto irá. Por eso estamos nosotros aprovechando. Esta es una gran oportunidad para nosotros, que los americanos no tienen a dónde más viajar y nuestros competidores todavía no están totalmente abiertos. Este es un momento de oportunidad para nosotros. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Aurora Negrete. Parece ser que quiere hacer una pregunta ella directa. Entonces, gracias, muchas gracias, Rubén. Ingeniero, buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Aurora, igualmente. Muchas gracias por compartir nuevamente tu experiencia y bueno, felicito a los alumnos por estar muy atentos a lo que estás compartiendo. En principio, decirte que estoy muy feliz por la noticia de que ya están las zonas arqueológicas abiertas. Me gustaría saber si sabes qué número de personas pueden entrar por grupo, ¿no? a las zonas. Y la otra pregunta que tengo es, ahorita con la reapertura económica, que no precisamente quiere decir que ya podemos andar libremente los quintanarroenses, mucha gente como que quiere disfrutar de las playas. ¿Qué recomiendas? Porque definitivamente siento que puede haber una pequeña derrama de todos los quintanarroenses al hacer uso de las playas, al ir a un day pass, etcétera. Pero como que no ha sido, no sé si muy bien difundido. Esas serían como las dos cuestiones que me gustaría que nos hicieras. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, las zonas arqueológicas abrieron con algunas restricciones, que era el horario. A las 3 de la tarde entiendo que era el último horario de permiso de acceder, aunque cierra a las 5. Es decir, ya no entraba nadie más después de esa hora. Y que los grupos que llegaran no podían ser, yo no recuerdo si era de 10 o de 15 personas, porque la Ley Federal de Turismo obliga cuando llega un autobús a que un guía no puede atender a un grupo mayor de 30 personas. Es decir, si llega un grupo con 40 o 50 en un autobús, tienen que ser 2 guías los que los atiendan. Y entonces cuando llegan con su propio guía a bordo del autobús, pues hay que contratar otro ahí de acuerdo con la ley, lo cual se ha distorsionado por otras razones. Pero actualmente para entrar en un grupo, creo que no estoy seguro si de 10 o de 15, pero yo me quedo con la tarea de confirmárselos. El tema de las playas a que te refieres, ahora, durante estos últimos meses ha habido un gran número de clientes de los hoteles, por ejemplo, del Estado, que han sido locales, que han aprovechado la oportunidad de ir a pasarse un fin de semana, a pasar unos días en un hotel. Hay muchas promociones para que la gente local vaya a los hoteles. En el caso de las playas, pues la restricción es conocida. Hay un horario, también es de 10 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde. Grupos de no más de 6, no se pueden meter bebidas alcohólicas, no se pueden practicar deportes.
Esa es la restricción. Pero y vamos a empezar pronto. Nosotros, a propósito de lo que dices, van a haber pronto mucha presencia de promoción en Cancún para visitar a los otros destinos. Es una oportunidad para que la gente vaya a conocer en Bacalar, para que vaya a conocer la ruta de las iglesias, para que conozcan Carrillo Puerto, para que conozcan Punta Allen. Aquí el maestro Guillermo es un buen recorredor de nuestro estado y de saber aprovechar esta oportunidad de conocer y de visitar. Y eso queremos que mucha gente haga, que aprovechen esta oportunidad. Ya no hay que subirse a un avión. Hay mucha gente que viaja muchas horas para tener la oportunidad que tenemos nosotros de tener a solo unas horas de distancia esto. Entonces, lo vamos a estar promoviendo. Y yo creo que sí recomiendo que se haga, yo creo que la organización en grupos pequeños, en un vehículo o en 2 vehículos para visitar estos lugares, es una buena experiencia. Cumple además con todos los fines, ayuda a la derrama económica local y ayuda también a la integración y a la convivencia. Yo creo que es una muy buena sugerencia. Excelente, muchas gracias, Darío. Gracias, Aurora. Gracias, Aurora y ingeniero. Le cedo la palabra ahora al maestro Guillermo Gutiérrez, si es tan amable. Gracias. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Sí, tienes razón, soy un conocedor, conozco toda la península, me encanta toda esta parte. Yo quería comentar una cosa con lo de Aurora y creo que sí hay una cosa bien interesante. Las playas. A mí me encanta, cada ratito voy a la playa y me he dado cuenta que aparentemente iba a haber control, no bebidas alcohólicas, ¿no? Y he visto que salen gente, sé que es muy difícil poder controlar, pero he visto que la gente sale con su bebida alcohólica y brindando ahí saliendo de la playa. Eso nos puede causar problemas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que decías, bueno, yo sí les recomiendo a mis alumnos que viajen de todas formas, hay facilidades por todos lados. De aquí tomar un coche, un camión, irse a Chacchoven, que es hermosísimo ese lugar, toda esa zona de todo lo que es en Calderitas, que es muy rico. Pero ¿no crees que sí exista un problema que nos pueda afectar? Porque antes los turistas podían hacer uso de la playa nada más en los hoteles. Llegué a estar en unos hoteles, por ejemplo, me fui de fin de semana, y sí, nada más los turistas teníamos derecho a estar ahí, pero ahora que ya se abrieron, no puede haber ahí una conexión entre turistas y que nos pueda rebotar ahí un poquito si no hay control. Gracias, Darío. Sí, claro. La verdad es que la clave del éxito de este proceso de reapertura, el gobernador fijó que tenía que ser con 3 condiciones: gradual, ordenado y responsable. Entonces, si alguna de estas falla, y ese es un tema de la responsabilidad, porque lamentablemente no alcanza, nuestra policía tiene, creo, algunas tareas más importantes que hacer, que estar cuidando que la gente cumpla, que no esconda la cerveza, que no esconda el balón, porque el éxito de este proceso es que cada quien haga lo que le corresponde, y además lo que nos corresponde es cuidarnos. Entonces, efectivamente, así hay que hacerlo. Y sigue siendo, porque además, o sea, esto no es un territorio ganado con una batalla que ya llegamos al amarillo y ya de ahí es para adelante. También hay para atrás. También existe un riesgo de que si aumentan los contagios, que además es esperable que pase, porque es una porción, los que han resultado enfermos a lo largo de estos meses, es una porción pequeña de la población. Quiere decir que todavía hay una parte muy numerosa, vulnerable o susceptible de enfermarse, que tiene que cuidarse. Entonces, pues nuestro papel para que esto pueda seguir funcionando es seguirnos cuidando, y tendremos que seguirlo haciendo hasta que no haya o una cura o una vacuna efectiva que podamos tener, y no la podamos esperar en los próximos meses. Así que, pues sí, este es un llamado a la conciencia y a la responsabilidad. Es la única manera en la que vamos a poder cuidar. Por eso es que creo yo que el paso siguiente hacia el color verde se va a tomar mucho tiempo, porque el verde nos suena como que ya se terminó, y aún en el verde no se va a terminar. Vamos a estar corriendo todavía más riesgos, y eso supone que los niños ya puedan ir a la escuela, que los chavos ya puedan ir a la universidad, el transporte, los papás en la calle, en fin,
Todo esto que supone este movimiento es un riesgo importante y además estaría sucediendo en plena temporada de frío, cuando estamos susceptibles a otro tipo de enfermedades también. Entonces, efectivamente hay que hacerlo. Yo todavía a mí me toca pelearme en el supermercado cuando la gente no respeta las flechas de las filas, pero la gente se tiene que educar, es por el bien de todos. Hay que señalar que para eso están, o sea, es por el bien de todos. Y yo creo que todos lo deberíamos hacer. A veces nos dicen no te metas o te mal contestan, pero pues es en bien de todos. Pero fíjate que yo creo que hemos ganado algunas de estas batallas, porque en el uso del cubrebocas, por ejemplo, sucedía lo mismo. Uno podía ver feo a alguien que no se la ponía o que no la traía. Ahora ya es un repudio social. Si alguien no la trae puesto, todos, hay una presión que obliga a que se la ponga. Y además, ya no puedes entrar a una tienda, ya no puedes entrar a un lugar si no lo traes. Que por cierto, aprovecho de decirles, la semana que entra vamos a hacer un anuncio de una campaña adicional. Se las voy a adelantar. Es un derivado de la campaña de WTTC. En inglés porque está dirigida a los turistas, porque en el Oxxo hay una cartulina que dice prohibida la entrada sin cubrebocas. El turista no sabe qué dice ahí y necesitamos una campaña amigable. Hay 2 municipios, Tulum y Benito Juárez, que ya no solamente es obligatorio, sino hay una multa y eventualmente un arresto en caso de no usarlo. Entonces queremos tener una invitación más amable para el turista y un recordatorio para el visitante y para nosotros también, a que usemos el cubrebocas correctamente. Así que vamos a seguir insistiendo también en eso, porque esto no es una batalla ganada hasta que no podamos salir de esto. Y por cierto, Aurora, para contestarte, el límite de grupos individuales era entre 10 o 15, pero hay una capacidad limitada también en cada zona arqueológica. En el caso de Cobá, la capacidad máxima está permitida en 1,000 personas, Tulum en 2,000, Chichén en 3,000. Así que cada una tiene, Muyil, que es poco visitada, no tiene un límite, ni tampoco San Gervasio. Así que sí hay un límite de carga establecido por ahora, que difícilmente llegará, porque un buen número de los visitantes de Tulum eran los pasajeros de los cruceros, que pues todavía no van a estar por aquí. Muchas gracias. Gracias, Darío, muy amable. Mucho gusto, Memo. Gracias. Una pregunta más que tenemos por acá. ¿Qué pasaría, o si tienen contemplado ya alguna estrategia, algún plan en caso de alguna nueva, un rebrote de la pandemia en las acciones de promoción? Bueno, nosotros estamos viendo rebrotes en diferentes partes del mundo. El caso de España, el caso de Inglaterra tal vez sean los casos más dramáticos. Nosotros no esperamos que suceda. El control que ya se ha logrado tener aquí en el Estado, por ver los números semana a semana que se van monitoreando, cómo van a la baja afortunadamente. En nuestro caso es verificable que nuestra curva sí ya está de descenso. Aquí la curva no se aplanó, aquí la curva tuvo un comportamiento bastante normal. Esta curva de la epidemia en Quintana Roo se parece a la culebra del Principito, porque empezó así larga, luego hizo una joroba así y luego está bajando así. Entonces se parece a la serpiente que se tragó al elefante del Principito. Esa forma tiene, es bastante normal la curva. No habría razón para eso. Las medidas en el trabajo como parte del gobierno del Estado, la prioridad número 1 es la salud. Si hubiera un rebrote y fuera necesario, van a entrar nuevamente en vigor las medidas de restricción de movilidad y de regreso en el semáforo, con todo lo que significa. Volver a suspender actividades, limitar la capacidad en restaurantes, limitar la capacidad en hoteles. Eso va a ser una cosa muy seria, porque va a significar cancelación de vuelos una vez que se cancela algo, es bastante difícil volverlo a reprogramar para que vuelva a crecer, porque pues, las operaciones aéreas y los turoperadores están como encaminados para que la rotación se mantenga permanente. Y no esperamos que suceda, por eso seguimos apelando a nosotros, aunque a mí me toca la parte de la promoción turística,
siempre termino recordando que es importante cuidar los principios de higiene y de salud para que esto pueda seguir funcionando. Muchísimas gracias, ingenieros. En cuanto a preguntas, esas serían todas. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al maestro Manuel Félix. Muchas gracias, maestro Rubén Cruz. Maestro Darío Flota, voy a ceder la palabra al jefe de grupo del quinto semestre de turismo. Quiere hacer una pregunta directamente, ¿sí? Adelante, por Ricardo. Muy buenas tardes, maestro Darío, mucho gusto. Soy Ricardo Meléndez. Bueno, una pregunta un poco sencilla. Sería saber cuál es el pronóstico de ocupación que tienen para el Quintana Roo en el 2021. Es una buena pregunta, Ricardo. Fíjate que por como nosotros estamos viendo el crecimiento, yo estaba esperando que me preguntaras el pronóstico de ocupación para diciembre, pero te fuiste al año que viene. Te voy a decir primero el de diciembre. Por cómo están los números de vuelos agregándose y por algo que decía al principio, que ya no, esta temporada baja, nada es típico este año, ni siquiera la temporada baja va a ser baja. Tenemos ya más asientos de avión para octubre, noviembre y diciembre que el año pasado. Vamos a crecer respecto al año pasado. Y yo creo que vamos a seguir aumentando la ocupación paulatinamente de aquí a diciembre hasta llegar al 60 o 70% en el mes de diciembre. Por ahí debemos andar. En el mes de enero, para hablar de 2021, como es tu pregunta, nuestra temporada alta, la temporada invernal, corre de febrero a abril. El mes de enero, una vez que empieza el año, cae. Los primeros meses son de baja ocupación. Hacia finales de enero empieza a repuntar. Es febrero, marzo, abril, termina con la Semana Santa. Y un ingrediente que siempre marca si la temporada es buena o muy buena es qué tan fuerte se ponga el frío en el norte. Qué tanta nieve les caiga a los canadienses. De eso depende. Entonces, yo creo, porque Canadá todavía mantiene restricciones de viaje. Actualmente tenemos conexión de viaje con Toronto, con Montreal, y ya anunciaron para el próximo mes a Calgary. Pero nosotros teníamos más de 18 ciudades de Canadá volando a Cancún, que ahorita no están. Todo depende de cómo vaya la evolución. Si Canadá flexibiliza y yo creo que vamos a tener una gran temporada de invierno. Yo creo que nuestra temporada de invierno dependerá de si el semáforo nuestro lo permite. Debemos estar en niveles de ocupación alrededor del 80%. Así que el 21 va a ser un buen año. Yo creo que va a ser un buen año porque va a ser el regreso también de todo el turismo de Sudamérica y de todo el turismo europeo también, donde vamos a ver un efecto que en mercadotecnia se conoce como el de la demanda retenida. Ahora, como nunca, es muy claro que hay gente que quería viajar pero no ha podido, que tenía ganas y no había vuelos o no se podía, pero tiene la capacidad, tiene el dinero para hacerlo y está esperando la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando llegue el periodo vacacional, vamos a estar viendo un brinco, digamos, ya no será rebrote, va a ser un rebote en la ocupación, que vamos a tener una buena ocupación de 2021. Y un factor determinante para hacerlo, es decir, ¿qué nos va a faltar para llegar entre lo que estoy diciendo, entre el 70 y 80 a lo que teníamos antes? Algo que todavía no terminamos de definir, que la maestra Marisol decía hacia el final de su intervención, el segmento de reuniones. Es decir, todavía no tenemos definido claramente los criterios para todo y tenemos una capacidad limitada para las convenciones, los congresos, los incentivos. Nuestra temporada a lo largo del año, somos muy afortunados porque no tenemos, como algunas partes del mundo, que tienen que cerrar la puerta de sus hoteles durante 6 meses y volverlas a abrir 6 meses después. Después de que termine el invierno, que decía la temporada fuerte para Estados Unidos y Canadá y la Semana Santa, el mes de mayo y junio son meses fuertes para lo que es el segmento de reuniones. Mayo, junio hay bodas, congresos, reuniones, exposiciones. Y luego en el verano es la temporada fuerte, pero de los europeos. Y luego hacia septiembre y octubre vienen los rusos, y luego de septiembre a noviembre otra vez las convenciones, y ya completamos el ciclo. Y eso hace que ya no tengamos, como Cancún lo tenía hace algunos años, unos picos muy altos, que teníamos un invierno muy alto y luego teníamos una caída y luego otra vez un verano y otra vez una caída. Y luego de septiembre a diciembre se padecía, ahora
el segmento de reuniones nos da esa estabilidad para que esta curva de verdad se aplane, no como otras, esta sí se aplana, gracias al segmento de reuniones, y lo podamos tener. Yo creo que eso es lo que va a faltar. Si logramos descifrar el protocolo para eso, vamos a tener un muy buen 2021. Muchas gracias, ingeniero Darío Flota. Muchas gracias, Ricardo Meléndez. Debo aclarar que Ricardo Meléndez es el representante de la carrera de turismo en el Consejo Estudiantil. La jefe de grupo del quinto semestre es Wendy Ramírez. Susceptibilidades. Gracias, maestra Aurora, maestro Guillermo. Gracias a todos. Pues sin más preámbulo, muchas gracias, ingeniero Darío Flota. La verdad que ha sido muy interesante la exposición. Datos afortunadamente positivos, prometedores. 2021, 80% de fábula, qué bueno. Y pues es un beneficio para todos, ¿no? A nombre de la Universidad Salle Cajún, te agradecemos tu alocución, tu intervención, ¿verdad? Maestro Gargrero, ¿quiere decir algunas palabras? No, únicamente agradecer, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo y el estar con nosotros. Desde luego a los maestros que están con nosotros y a los alumnos y alumnas, ¿verdad?, que se han mantenido aquí en esta actividad. Es el Día Mundial del Turismo, así es que es una oportunidad para pensar en estos temas, para reflexionar en ellos y desde luego, pues hemos contado con gente de primer nivel. Muchísimas gracias, Darío, y desde luego a Marisol, ¿verdad?, que estuvo con nosotros. Gracias, Muchas Manuel. gracias. Vamos a preguntar, Mauricio, les vamos a preguntar a los chavos. A ver qué tan atentos. Que regrese pronto el ingeniero, que vuelva a darnos buenas noticias. ¿Verdad, Con mucho Inge? gusto. Por lo menos cada 3 meses que estés aquí con todos los alumnos y los maestros informándonos de los avances. Sí. Con gusto, solo tienen que invitarme, ya saben. Gracias, Darío. Ya saben, muy bien. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por su asistencia, estimados alumnos. Saben que se les aprecia mucho, pero tienen clase a las 7 de la noche, ¿sale? Sí, también, voy a otra. Gracias, maestro Rubén Hasta Cruz. luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, que les vaya muy Gracias. bien. Pedro Méndez por el apoyo. Gracias, Keren. Nos vemos, Rubén. Con todo gusto, maestro. Hasta luego. Bye. Vamos a entrar a clase.
Pensé que lo habías olvidado ahorita. Qué horror. Se siente con mí, por favor, no.